una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Buenos días, querido amigo, Ventana Evangélica. Una vez más nos encontramos con vosotros y seguimos en este lugar hermoso, porque creo que tenemos que disfrutar de estas maravillas de Jerez de la Frontera, como es el Alcázar de nuestra ciudad. Y bueno, una vez más se encuentra con nosotros el pastor Joel de Santo Domingo, y vamos a seguir conversando con él. Vamos a seguir conversando con él y bueno, pues Joel, bienvenido una vez más con nosotros. Muchas gracias, hermano. Estuvimos hablando en el programa anterior de cómo el hombre pues anula la voluntad, anula la palabra de Dios a través de con mandamientos de hombre, evidentemente, pero dejamos claro de que el hombre pues tiene que acercarse a la palabra y que el único camino a la salvación es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que el hombre puede encontrar a Dios a través de la palabra. Estuvimos hablando de ese tema, pero hoy me gustaría, hermano Joel, hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué peligro hay para el hombre que no quiere saber nada de Dios? Para el hombre que no le importa la persona de Jesús, que no quiere saber nada de Él, porque hay la realidad. Hay muchas personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios, que apartan a Dios de su vida en todos los aspectos. ¿Qué peligro hay para el hombre que aparta a Dios de su vida? El peligro verdaderamente es grande para el hombre que abandona a Dios, porque hay una invitación de parte de Dios en este tiempo de gracia, donde Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él, por eso le invita a acercarse a Él por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el peligro de abandonar a Dios, de sacarlo de su vida, es juicio en su propia vida, de manera personal. Y ese juicio, cuando Dios abandona al hombre y lo abandona a su propio pensamiento, a su propio razonamiento, ese juicio es una autodestrucción, donde el hombre empieza a pecar y a desenfrenarse, y su estado viene a ser donde ya está atestado de toda injusticia. Ese estado se describe en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Exactamente. Entonces el hombre, habiendo conocido a Dios, que Dios es el creador, que Dios es el Señor, que Dios es espíritu y no puede compararse con ningún objeto, Dios es abandonado por este hombre, que habiéndole conocido dice: Dios no existe, esto no es cierto. Entonces ese hombre empieza a vivir sin Dios y se hace una propia religión, donde dice: mi Dios es un cuadrúpedo, mi Dios es un reptil, mi Dios es una ave. Y eso lo podemos ver en la historia, pero lo podemos ver hoy también. Claro. O el hombre dice: mi Dios es otro ser humano. Y entonces dice la Biblia que profesando ser sabios, se hacen necios, y su necio corazón es oscurecido. Entonces el hombre empieza a practicar una serie de pecados, donde su mente corrompida empieza a maquinar. Primero se vuelve idólatra y adora objetos y adora a las criaturas antes que el Creador. O se adora a él mismo. O se adora a él mismo, porque ya empecé a abandonar a Dios. Pero el estado no se queda ahí, sigue empeorando. Y entonces dice la Biblia que viene un desenfreno sexual. Entonces dice que el hombre abandona el deseo natural por la mujer o por el hombre, y lo vuelve de manera que es contra naturaleza. Exacto. Entonces el hombre se vuelve en su lascivia, en deseos pecaminosos, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y dice, y el estado es tal que hasta las mujeres, es como decir, la mujer es lo último que se corrompe. Pero cuando vemos que ya la mujer también llega a practicar pecados así, quiere decir que el estado del hombre va empeorando. Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó
a vicios No, contra pero naturaleza. cuando hablamos que Dios los entregó, o sea, es Sí. como si Dios los dejara. Es por imposible. el juicio de Dios. O sea, ya Claro. Dios los deja. Bueno, que no queréis nada conmigo. Entonces yo te dejo os a ti. dejo. Así, los a tu entrego. propio camino. Os entrego a vuestra voluntad al hombre. Así es. Ajá. Y eso es un juicio de Dios. Y tenemos que señalar esto. Si el hombre no fuera detenido, refrenado por la gracia de Dios en este tiempo, Sí. nosotros tuviéramos una tierra llena de violencia, llena de maldades y de pecados atroces. Pero Dios ha establecido controles. Por eso ha establecido el gobierno humano, por eso ha establecido las autoridades judiciales y las autoridades militares. Dice la palabra de Dios, Romanos 12 y 13, que no en vano lleva la espada, el arma. Entonces, el pecado se combate con el juez, con el gobierno, con la policía, y nosotros tenemos que estar sujetos a ellos. Si no hubieran esos controles, esos frenos, el hombre se fuera a un extremo. Pero va a llegar un momento en que el juicio de Dios va a abandonar al hombre, porque el hombre le ha abandonado a él, y entonces su mente se corrompe, Sí. su corazón también se corrompe, y el hombre empieza a cometer toda clase de impureza. Dice la Biblia que el estado ya final es tan extremo que llegan a estar atestados de toda injusticia. Y da una lista: desobedientes a los padres, aborrecedores de Dios, necios, implacables, sin misericordias, inventores de males, Exacto. Sí. quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, el hombre hoy está aplaudiendo el pecado. El hombre hoy está reclamando como derechos el pecado. El hombre quiere que se legalice el pecado. Exacto, sí. Entonces, se están promoviendo una serie de antivalores, y todos estamos siendo testigos en el mundo entero del aumento del pecado, de la exigencia del pecado como derecho, porque el hombre dice: no necesito más frenos, es la religión la que me frena, es Dios el que me frena, es ese libro antiguo de la Edad Media que me está frenando, que es la Biblia. Y no está rechazándonos a nosotros los evangélicos, no está rechazando la iglesia, está rechazando a Dios mismo, y eso trae consecuencias irreversibles. Dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y son dignos de muerte. Peligros de abandonar a Dios. Lo que estamos viendo, según nos está comentando hermano Joel, que claramente lo que estamos viendo, ¿no?, es, se me viene, ¿no?, a la mente, ¿no?, esos hombres, ¿no?, cuando el Señor habla de su venida: ¿cómo serán los días de tu venida? Así es. Dice: como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Hablamos de la violencia, de la maldad, de la corrupción del hombre, y un poco lo que tú estás comentando, ¿no?, que a lo malo le dicen bueno, Así es. y a lo bueno le dicen malo. malo. Y todo el mundo va en continuo maldad, porque aunque el hombre tenga mayor conocimiento, la ciencia esté aumentando en todos los aspectos, pero el corazón del hombre no sigue cambiando. No sigue cambiando. El corazón del hombre sigue estando, como tú bien decías, el corazón del hombre sigue estando oscuro y apartando a Dios de su vida. Entonces, a la pregunta, ¿es bueno para la sociedad, es bueno para el hombre que el hombre sea parte de Dios? Evidentemente estamos viendo que no hay, no trae ningún beneficio que el hombre, que la sociedad, que este mundo sea parte de Dios. Porque claramente el mundo se está corrompiendo. Corrompiendo completamente. El mundo se está corrompiendo moralmente, sociológicamente y en todas las áreas. En todas las áreas. Les voy a poner un ejemplo. Sí. Usted saca a Dios de todas las áreas de nuestra vida, y nosotros no tenemos a Dios en el gobierno, en las autoridades. Entonces nosotros vamos a tener injusticia, vamos a tener tiranía, porque no se puede gobernar bien el pueblo sin temor a Dios. Usted saca a Dios de la justicia, de las leyes, entonces nosotros vamos a tener anarquía. Sí. Se le va a torcer el derecho al justo. Se van a hacer leyes injustas. Se va a llamar derecho a lo que no es derecho. Entonces, usted saca a Dios de los deportes. Usted va a tener mucho esfuerzo físico, pero no va a tener un ejemplo de vida en la persona que practica el deporte. Usted saca a Dios de las escuelas, entonces vamos a tener personas muy iluminadas y con mucho conocimiento secular, pero un desbalance en sus propias vidas, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. No solamente necesita educación secular, necesita también conocer a Dios, tener una relación con Dios,
para que entonces nosotros podamos responder a Dios y tener una buena relación entre nosotros mismos. Usted saca a Dios de la familia y ya no tenemos matrimonio, ya no tenemos papá, no tenemos mamá, no tenemos hijos. Entonces, nosotros le estamos respondiendo en esta conversación la pregunta de qué es lo que está pasando, por qué estamos teniendo tantos divorcios, por qué los hijos están tan rebeldes, por qué los hijos se van de la casa, por qué hay suicidios, por qué tenemos violencia, por qué tenemos hoy un desenfreno sexual, tenemos jovencitas embarazadas, por qué hay tantos abortos, porque el hombre decidió en su corazón no tener en cuenta a Dios. Exacto. Y entonces como juicio, como consecuencia natural a eso es un abandono de parte de Dios. Yo te voy a entregar a tu propio razonamiento para que tú hagas lo que tú quieres, entonces tú vas a ver el estado al que vas a llegar. El problema, estoy completamente de acuerdo contigo, hermano Joel, pero el problema es que creemos muchas veces, el hombre creemos de que vamos a vivir aquí eternamente. Por eso yo creo que el hombre, por eso creo que el hombre aparta a Dios de su vida, porque creemos de que vamos a heredar y vamos a vivir. Claro. Y sin embargo, como nos dice la palabra, Dios ha establecido limitaciones al ser humano en todos los aspectos. Ha puesto límites a su habitación. Exactamente. Dios nos ha puesto límite a nuestro cuerpo, a nuestro tiempo de existencia aquí en la tierra. Por eso yo creo que lo positivo es, lo positivo, lo mejor para el mundo, para el hombre, es que el hombre se vuelva a Dios. Así Porque, y seamos claros también con las palabras que nuestro Cristo Señor nos dice. Dios nos dice en su palabra: mira, te pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues. El hombre puede escoger no solamente vivir en este tiempo que Dios nos ha dejado vivir 70, 80 o 90 años aquí en la tierra, sino que luego Dios ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Entonces, el hombre que no quiera saber nada de Dios, después de la muerte, ¿qué le espera al hombre? ¿Qué nos dice la palabra? Dice la palabra de Dios que entonces el Señor Jesucristo, a quien Dios el Padre ha entregado todo el juicio, se sentará en su trono y Él va a ser el juez de vivos y de muertos. Y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna al que persiste bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen el Evangelio de Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder por toda la eternidad. Yo quisiera decirles que este juicio comenzó desde el huerto de Edén, cuando el hombre, Adán y Eva, decidieron escuchar la voz de Satanás en vez de escuchar la voz de Dios. Dios le dice: no comas del árbol, y Satanás dice: puedes comer. Dios dice: no moriréis. Satanás dice, Dios dice: moriréis. Satanás dice: no moriréis. Ustedes van a ser como Dios. Y el hombre ha estado obedeciendo la voz de Satanás y no la voz de Dios desde ese entonces. Un estado como el que describimos ahorita, sin Dios, nos va a llevar a nosotros a guerras como las que ya tuvimos antes y peores. Y hay una mentira que se está explicando y diseminando. Por ejemplo, se dice: es la religión, es la fe, es la iglesia la que ha producido todas las guerras, todas las muertes. El mal de este mundo es la religión, es la que nos restringe, es la que no nos deja ser libres, es la que no nos deja disfrutar de los derechos. El hombre está ignorando que ha sido la fe, que ha sido el Evangelio, que ha sido la palabra de Dios, la que ha establecido el derecho humano, la que reconoce el valor del hombre y de la mujer, el derecho de la vida, el derecho del matrimonio, el derecho de los hijos. Es la que ha establecido el orden del gobierno, de las autoridades, de los jueces. Si usted rompe todas las bases de la sociedad y tira la fe, y tira el Evangelio, y quita a Dios de su vida, nosotros estamos destruyendo el mismo fundamento del mundo y de la vida. Entonces viene caos, guerra, dolor, enfermedad y luego el juicio de Dios también para los que practican tales cosas. Es un gran peligro, ¿no? Sí. Hay a lo que tú comentabas, hay una mentalidad tanto de la religión, pero hay un concepto de muchas veces de echarle la culpa a Dios de todo. Sí, es echarle la culpa a Dios. Dios es malo, porque Dios es el causante de todo del sufrimiento humano. Dios es el causante de la guerra. Si Dios existe, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta crueldad? Y lo que vemos es que sencillamente cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vemos a la palabra, nuestro Dios es un Dios bueno. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor. Exactamente. Pero el hombre sigue hablando y echándole la culpa a Dios. Completamente pecador es el hombre. Exactamente. Completamente depravado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios nos ve a nosotros como lo somos, malos,
desviados, descarriados, capaz de hacer las peores cosas. En ese estado es que está el hombre sin Cristo. La solución es volverse a Dios a través del Evangelio, a través del Señor Jesucristo. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Qué bueno. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. Es lo que Dios quiere y nos manda a nosotros a anunciar ese mensaje para que el hombre viva. Esta es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Sí, pero no abandonando a Dios. Abandonando a Dios es camino de muerte, camino de destrucción. Ya pasó antes, el juicio de Dios vino en los tiempos de Noé. Sí. Y el apóstol Pedro anuncia, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el juicio de aquel día, en la destrucción de los hombres perversos y pecadores que se burlaron de Dios, que dijeron, ¿dónde está la promesa de su venida? Las cosas permanecen así como desde el día de la creación. Los que ignoran voluntariamente, los que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces la solución a esto es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No le eches la culpa a Dios de tu pecado, no le eches la culpa a Dios de tus problemas. Al contrario, la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios por tu palabra, hermano Joel, porque este texto que nosotros hablamos muchas veces, lo decimos, pero ese de tal manera amó Dios al pecador. Así es. Al hombre que inclusive, el hombre que inclusive le está dando a Dios la espalda, al hombre que inclusive Dios, el hombre no quiere saber nada de Dios, Dios sigue amando. Dios sigue amando. Dios sigue teniendo paciencia con el hombre. Paciencia, esa es la palabra correcta. Dios sigue teniendo paciencia para que el hombre se vuelva a Él. Y eso yo creo que por eso, ¿no? Ese de tal manera, yo creo que no habría palabra para expresar la inmensidad y la grandeza del amor de Dios sobre el pecador, sobre el hombre, que Dios ha hecho, yo creo, que no habría palabras humanas para expresar lo que Dios nos ha dado. No. Que nos ha dado lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime, lo que no hay palabras, yo creo que no hay palabras humanas para describir lo que ninguna religión le puede dar. Exactamente, para describir lo que Dios nos ha dado y que nos ha dado lo más a su Hijo eterno y perfecto por nuestra salvación. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, el mundo es enemigo de Dios, pero Dios decidió amistarse con el mundo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Bueno. La gracia de Dios decide, oye, todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado y todo lo que eres, no lo voy a tomar en cuenta. Y te envío a mi Hijo, el Señor Jesucristo, para que tome tu lugar y muera en la cruz del Calvario, con tal de que tú y yo nos hagamos amigos. Y ese mensaje Dios lo ha enviado a todas las naciones a través de nosotros. Y Dios dice, ustedes son mis embajadores. Y ruéguenle a los hombres y a las mujeres, como si Dios mismo estuviese rogándoles a través de nosotros. Nosotros hoy les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Aquel que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo en la obra de Cristo, todo en la persona de Cristo. Amistad con Dios, ¿quieres? La obra de Cristo. ¿Quieres oír la voz de Dios? Dios te ruega por medio de nosotros cuando te expresamos el Evangelio. Exacto. Te está rogando que vengas. Exacto. Ve, mira la oferta que Dios te hace, no la puedes rechazar. Dios está dispuesto a no tomar en cuenta tus pecados. ¿Qué más querés? Dios está dispuesto a no tomar en cuenta tus pecados, ninguno. Entonces, lo que tienes que hacer es venir y aceptar la oferta de Dios. Amén. Joel, volviendo a la pregunta, ¿hay algún beneficio para el hombre de hoy en día? Que el hombre sea parte de Dios. ¿Hay algún beneficio? Ninguno, ninguno. No hay beneficio. Es como
bajar una pendiente que está resbaladiza. No hay forma de detenerlo. Cuando usted abandonó a Dios, usted va a su propia suerte, va a la deriva, va a perdición, porque usted rechazó la oportunidad, la gracia, el regalo, la oferta de Dios, la amistad con Dios, el no tomarte en cuenta los pecados. Dice la Biblia, ¿qué mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo? Entonces está rechazando el gran amor de Dios. Entonces dice, si eres contencioso, no te queda más que juicio, que ira, que enojo. Nosotros lo merecemos. Dios decide no darnos lo que nos merecemos, sino darnos a su Hijo Jesucristo. Pero si tú no quieres a Jesucristo, entonces va a venir lo que te mereces. Claro, evidentemente. No lo quieres como Salvador, pues vas a tenerlo como juez. Y déjame decirte, aunque no creas en esto, aunque para ti esto no tenga importancia, aunque para ti esta no sea la verdad, esa es la voz de Dios. Exacto. Es la palabra de Dios y se va a cumplir. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que yo creo que la invitación está abierta para que la gente venga a Cristo. Evidentemente, ese es el deseo de Dios, ¿no? Que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, de la verdad, ¿no? Y volvemos, ¿no? Yo creo que volvemos a reiterarnos a esos programas que tuvimos anteriormente, ¿no? A volver a invitar a las personas a que lean la palabra de Dios, que lean la Biblia, porque el Salmo ya 19 nos habla, ¿no? Es la palabra la que convierte el alma, ¿no? En el antiguo, en la palabra vemos hombres que eran personas religiosas, como este hombre Nicodemo. Era un hombre que conocía de la palabra, que conocía de las Escrituras, pero fue un hombre que se tuvo que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, es dejar, hablamos de esa transformación que hace Dios interior, esa regeneración de nuestra vida interior. Y eso solamente viene a través de la persona de nuestro Señor. Es el Evangelio el que te va a acercar a Dios. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección, la que trae perdón de pecados, amistad con Dios, reconciliación, nuevo nacimiento gratuitamente. El hombre no tiene que hacer nada para recibir el beneficio de la salvación, solo poner su fe en la obra del Señor Jesucristo y sus pecados son perdonados. Eso no es meterse en una religión, eso no es estar en una denominación, eso es tener una relación personal con el Señor Jesucristo, y así recibes la vida eterna. Pues querido amigo, querido hermano Joel, gracias por tu tiempo, gracias por todas tus palabras. Son palabras que el pastor Joel nos ha comentado y son palabras que han salido de su corazón, pero son palabras que vienen en la palabra de Dios, son palabras que vienen en la Biblia. Y nuestro Dios es un Dios fiel a su palabra bendita. Pues querido amigo, queridos telespectadores, acércate al Señor, acércate al Señor, acércate a su palabra, vas a encontrar los beneficios para tu vida, para tu alma, y Dios desea lo mejor para ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios os bendiga grandemente y te invito una vez más, no me canso de decírtelo, lee la palabra de Dios, empieza leyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio de Juan, en él encontraréis las promesas de nuestro Dios bendito, palabras para tu alma, palabra de vida eterna. Que Dios os bendiga grandemente.